Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de un podcast que pretendo hacer diariamente, todos los días a partir de las 6 de la tarde. Algunos días lo haré en vivo, algunos días lo haré diferido y saldrá por los diferentes canales de mis redes sociales, en el cual trato de abordar temas del día. Así que espero me acompañen. En este primer episodio quiero hablar un poco sobre mis impresiones en relación a la recién finalizada convención electoral del Partido Demócrata, el Democratic National Convention, DNC, y en el cual pues tuve el inmenso placer de escuchar durante 4 días las diferentes participaciones de una nueva generación de políticos que se presentaron allí en la convención para hablarnos sobre sus diferentes impresiones en relación al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y el candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz. Y quería pues entonces de esa manera utilizar este primer episodio para hablar un poco sobre algunos de los temas que trataron. Me llamó muchísimo la atención la extraordinaria calidad de los oradores, en particular, por supuesto, del matrimonio Obama. Tanto Michelle como Barack Obama hicieron una excelente demostración de la capacidad que tienen de su oratoria, no solamente en el contenido y en el formato de la información que presentaron, sino pues notablemente en la presentación misma de sus ideas, lo cual revela pues un completo dominio de la materia y un drástico contraste con las propuestas del candidato opositor Donald Trump. También me llamó mucho la atención la participación de Oprah Winfrey, la cual pues fue muy buena como representante de los independientes, dando también su apoyo. Así como también una gran cantidad de participaciones. Me sorprendió la elocuencia y la simpatía del candidato a vicepresidente Tim Walz, el cual pues fue una verdadera revelación. Desde el anuncio de su candidatura hasta este momento, pues ha sido un fenómeno político interesante. Siempre fue un buen candidato a nivel regional. De hecho, cumplió una buena sesión de su vida en el Congreso de los Estados Unidos representando a su estado de Minnesota, y luego ha sido 2 veces electo gobernador y es una persona muy popular. Entonces, creo que las primeras decisiones que tomó Kamala Harris como candidata presidencial, que fue escoger a Tim Walz como su candidato a vicepresidente, pues ha sido muy acertada, ya que todo el mundo está fascinado y encantado con la simpatía, la claridad y la conexión que este representante del Midwest tiene para con la mayoría de los norteamericanos de tendencia centro-conservadora, pues. Aunque él es de tendencia un poco hacia el lado izquierdo, pero no obstante representa la América rural, la América blanca, la América que en un momento dado ha pretendido representar el candidato Donald Trump. Entonces, eso es, y aquí entonces les voy a presentar algunos de los comentarios que hice en mi sesión de Clubhouse, una red social a la cual todavía participo con conferencias y debates, y entonces les presento a continuación algunas de las ideas que presenté en esas salas donde comentamos un poco las impresiones sobre esta extraordinaria convención que yo creo que despertó un entusiasmo enorme, no solamente en el Partido Demócrata, sino también en la mayoría de los indecisos, de las personas independientes que veían con preocupación la necesidad de tener que elegir entre 2 personas de avanzada edad para la presidencia. Pues ahora tienen una clara escogencia entre una pareja bastante joven para efectos prácticos comparado con los candidatos que estaban existentes antes, Trump y Biden. Entonces ahora Trump ha pasado a ser pues la persona más de más avanzada edad en la carrera presidencial en la historia, ¿no? Y ahora pues tenemos un par de personajes interesantes, cultos, inteligentes, servidores públicos a carta cabal, con una extraordinaria trayectoria y con unas ideas bastante innovadoras sobre el futuro. Así es que a mí me entusiasma mucho y yo estoy solidario con el ticket demócrata. Suscribo la gran mayoría de las opiniones y de los proyectos que ellos piensan ejecutar en la presidencia de Kamala Harris,
y estoy seguro pues, que van a ser un espléndido gobierno, como ha sido el gobierno de Biden, en forma objetiva, la trayectoria económica, los desarrollos, la salida de la gran recesión después de la pandemia, la vacunación de más de 200 y pico de millones de habitantes contra el COVID, el resurgimiento de una cantidad de proyectos de desarrollo industrial en los Estados Unidos promovidos por la administración Biden, y en general la recuperación económica que la hemos visto no solamente a nivel de los valores en la bolsa de valores, que no ha ido sino subiendo, mejorando los ahorros de millones de norteamericanos, sino también generando mucho empleo, disminuyendo las tasas de empleo a niveles bastante bajos históricamente hablando. Y a pesar de que al principio de la administración se desató una gran inflación, pues hemos sido capaces de reducirla eficientemente con el aumento de la tasa de interés, y ya parece que esas correcciones están pronto llegando a su estimado inicial, y vamos entonces a ver una progresiva disminución de las tasas de interés para seguir moviendo la economía de este país adelante, que sigue siendo la más importante del mundo desarrollado. Y en medio de toda esta crisis internacional que existe, es importante que Estados Unidos se mantenga en forma robusta, siendo un motor económico y teniendo un ejército y una economía y un desarrollo social que presente una verdadera ecuación de éxito de la democracia bien llevada. Así es que espero que esto sea así, y espero que en las próximas elecciones haya una masiva votación, y estimulo a todos mis compatriotas estadounidenses a que así sea, en particular a la población latina, para que acudan a las urnas y expresen su votación por lo que representa el futuro de ellos en los Estados Unidos y no el pasado. Pasado que tiene muchos bemoles, tiene muchas experiencias que fueron superadas y mejoradas. Precisamente no es momento para volver al pasado, sino volver hacia el futuro con optimismo y entusiasmo. Entonces aquí les dejo el resto de mi participación en este programa de la red social Clubhouse, y espero que me vean todos los días a las 6 de la tarde y me hagan sus comentarios. Déjenme saber qué temas les gustaría que abordara, pero probablemente en los próximos días y semanas voy a estar hablando sobre los diferentes temas políticos, económicos, de salud, economía, tecnología, que considere pues que me parece que puedan ser de interés para las personas que me escuchan. Muchas gracias por su atención y hasta el programa próximo. Gracias por su atención. Este programa de hoy yo quería hablar primariamente sobre los acontecimientos del día. Y quería iniciar esto pues reflejando mis opiniones en relación a el cierre de la Convención Nacional Demócrata que ocurrió ayer en la ciudad de Chicago. Durante 4 días se reunió casi todas las autoridades del partido, gobernadores, alcaldes, delegados de cada estado, en un proceso bastante democrático para promulgar o para certificar que la nominada o la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata en las venideras elecciones de noviembre va a ser la senadora y actualmente vicepresidente Kamala Harris, que así es como se pronuncia su nombre, Kamala Harris. Y ella ha escogido al vicepresidente Tim Walz, actual gobernador de Minnesota, para que la acompañe en lo que se llama el ticket, es decir, la pareja que va a conducir los destinos de este país a partir del año que viene, en el periodo 2025-2028. Entonces, tenemos esa opción ahora, gracias a la renuncia, a mi juicio muy a tiempo, del presidente Biden, actual presidente de los Estados Unidos, y que ha hecho un sacrificio enorme al abandonar su intención de ser segundo vez presidente de los Estados Unidos, en virtud de defender la democracia y de permitir que una nueva generación de líderes pueda acceder a la conducción de los destinos del poder, ya que las encuestas de hacía mucho tiempo señalaban que el sentimiento general de casi todos los norteamericanos era de que no querían que ni Biden
Mucha gente en los Estados Unidos no estaba conforme con que la única opción presidencial fuera Biden o Trump, ambos de demasiada edad para sentir que ellos podían enfrentar los retos que significa para el país y para el mundo los próximos años. Los próximos años van a ser muy difíciles porque después de varios años, a raíz de la disminución de las tensiones internacionales por la caída de la Unión Soviética, hubo un periodo donde se pensaba que iba a haber relativa paz. Relativa paz porque había un consenso entre las naciones de que no se iba a permitir de nuevo que un país invadiera a otro para quedarse con territorio o que un país invadiera a otro con intenciones de colonizarlo. Se pensaba que eso había sido en parte, gran parte responsable por las guerras anteriores que habían matado a mucha gente para nada. Entonces se creó un acuerdo mutuo de que los límites fronterizos de los países se quedaban como estaban a raíz de la posguerra y que esos iban a ser los países, ya está. Y que nadie podía venir ahora a justificar la invasión armada de otro país para poder justificar el incremento territorial o el dominio o el control de otro país. Y eso hizo, pues, que se creara una relativa paz. Hubo un desarme nuclear, las armas no se desactivaron, pero sí dejaron de estar en máxima alerta. Hubo una apertura por parte de la Unión Soviética que ya se desintegró y el nuevo país, Rusia, y todos los países que conformaban el Pacto de Varsovia, ahora pasaron a ser muchos de ellos parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y se respiraba algo de paz a nivel mundial hasta que el terrorismo internacional atacó muchos países europeos, pero el golpe de gracia lo dio el ataque conducido no, pero sí liderizado, creado por Osama Bin Laden, y eso hizo pues que Estados Unidos entrara en una espiral de defensa y se cometieran muchos errores, como lo han admitido todos los presidentes, al haber iniciado una guerra tanto en Afganistán como en Irak. Más penosa la guerra de Irak porque Irak no tenía nada que ver con el 9/11 y con el atentado contra las Torres Gemelas, de manera de que ese país terminó pagando un error estratégico y un error diplomático tremendo, ¿no? En parte porque por otro lado estaba gobernado por un tirano, o sea que tampoco es que digamos que los iraquíes estaban en manos de un buen gobierno, pero no obstante eso no era excusa suficiente para de una u otra manera invadir Irak sobre una presunta tenencia de armas estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, eso creó pues una gran antipatía contra los Estados Unidos por ese craso error estratégico de invadir un país que no solamente en ese momento no nos había hecho nada a nosotros, a los Estados Unidos, sino que tampoco era responsable de la tragedia del 9/11. Entonces, en este sentido, pues, Estados Unidos ha tenido que replegarse y mantener una actitud más consona con el derecho internacional y tratar de defender la democracia y los valores de libertad a través de los diferentes países. Sin embargo, como ustedes saben, pues, ya hace 2 o 3 años Putin decidió invadir Ucrania con cualquier pretexto y se ha armado una guerra ya, y eso definitivamente ha creado un nivel de tensión enorme a nivel internacional. Putin ha buscado sus aliados y eso ha traído como consecuencia un aumento de las tensiones internacionales. En estos últimos años, China ha crecido muchísimo y ha creado pues un nivel de hegemonía importante que tiene preocupado a los Estados Unidos por la posible tensión internacional que se desarrollaría si China pues invade a Taiwán, un país con el cual nosotros tenemos unos acuerdos de defensa mutua, y eso pues podría traer unos conflictos internacionales importantes si se produjera una acción unilateral
de China hacia Taiwán, y eso obligaría a los Estados Unidos a defender Taiwán. Entonces, están planteados 4 conflictos importantes que pueden desarrollarse en los próximos años y que son preocupantes, no solo para la estabilidad de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Los conflictos son el conflicto ruso-ucraniano, la tendencia de Putin de lucir como una amenaza, no solamente para destruir e implementar un gobierno ucraniano prorruso, sino de también extender la influencia militar y política y económica de Rusia hacia otros países europeos. Entonces está planteado un conflicto con Rusia. También está planteado la posibilidad de un conflicto con China, por lo que les acabo de describir, que es esa vinculación que hay entre la tendencia de China de querer posesionarse de Taiwán, no a través de negociaciones, sino a través de la fuerza militar. Y luego entonces tenemos el conflicto casi siempre permanente por la tendencia de Corea del Norte de prepararse militarmente y con misiles nucleares en un momento dado, porque están paranoicos de que de alguna u otra manera ellos piensan que Estados Unidos quiere destruir ese régimen, y eso los tiene en una posición de alerta y de amenaza constante hacia uno de nuestros aliados más importantes en Asia, que es Corea del Sur. Y luego tenemos, a mi juicio, el más importante conflicto militar potencial, que es con Irán, que hasta ahora no ha sido directo, pero él ha estado creando situaciones de tensión internacional utilizando unidades amigas de Hezbollah en el sur del Líbano y abajo en Yemen y en otras áreas, tratando pues de hostigar a Israel, de estimular a Hamas a hacer el ataque que hicieron contra las poblaciones civiles de Israel, y eso pues eventualmente se puede de una u otra manera desatar en una guerra que vaya más allá del actual conflicto y que se extienda a toda el área del Mediterráneo, con la participación del apoyo ruso a Irak y con la participación de otros aliados que Irak pueda tener, incluyendo China. Entonces estamos hablando de un futuro cercano que puede ser potencialmente muy peligroso y que requiere que el líder de los Estados Unidos, el líder que tiene el poder de mover el ejército más poderoso del mundo, la autoridad para mover el ejército más poderoso del mundo, tenga que ser una persona consciente de la responsabilidad que tiene, ponderada a la hora de evaluar los hechos, que puede evaluar sus consecuencias no solo militares y económicas, sino también morales y éticas, porque no estamos hablando de una guerra que sería con piedra, estamos hablando de una guerra que podría escalar a nivel nuclear y consecuentemente destruir millones de vidas y cuidados y toda la civilización occidental en el planeta. Entonces estamos hablando de algo que se tiene que tomar con mucha seriedad, y ciertamente Trump no se proyecta como un presidente serio y responsable. Su primer gobierno así lo demostró. Entonces estamos en presencia de un dilema enorme. Y eso fue lo que a mi juicio representó la conclusión de la convención demócrata, que demostró 3 cosas. Primero, la clara diferencia filosófica de forma y de fondo de la forma de ver el gobierno que tienen los demócratas, basado en principios como la libertad, el respeto a la individualidad, el respeto a las personas, la uniformidad de ofrecer oportunidades a toda la diversidad de habitantes de este gran país, bien sea que tengan color de piel diferente, que vengan de países diferentes, que hablen idiomas diferentes. A mí me gustó mucho una frase que escuché en una de esas avisos. Decía: este no es un país cristiano, este es un país que te permite ser cristiano. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Como este no es un país judío o un país musulmán, este es un país que te permite ser cristiano, judío, musulmán o de la religión que te dé la gana, o incluso te permite no tener religión y no ser juzgado por ese aspecto, como no ser juzgado por el color de tu piel, por tu preferencia sexual, por tu origen étnico, etc. Ese es el deseo, básicamente, de la comunidad que abriga el Partido Demócrata. Y eso se vio en esta convención, el interés de proyectar esa imagen. Y el otro es abordar los problemas que realmente tiene este país, sin revanchismo, sin pensar dividir el país entre los que están conmigo y los que están contra mí.
que ha sido tradicionalmente la oferta que actualmente está presentando el trumpismo. Me llamó la atención la gran cantidad de políticos y personalidades conservadoras republicanas que han manifestado que el actual trumpismo no representa ni los valores ni la filosofía conservadora tradicional del partido, sino que es básicamente un culto a la personalidad de Donald Trump, donde no hay espacio para nadie que objete los problemas que tiene Donald Trump, sino que simplemente hay que una obediencia directa, no a la Constitución ni a la democracia, sino al jefe, ¿no? Y eso crea problemas graves porque él ya ha anunciado en varios eventos de su propia voz que él tiene intenciones de desconocer las elecciones y de llamar a la violencia si él no gana las elecciones. Una persona verdaderamente demócrata no hace semejantes observaciones. Eso de pensar en amenazar a la gente con la violencia si tú no ganas las elecciones es algo propio de dictadores y de autócratas, ¿no? La gente democrática acepta que como se pueden ganar las elecciones, se pueden perder y así se debe tomar las cosas, ¿no? Siempre y cuando no hayan sido elecciones realizadas con todas las de la ley. Bueno, eso fue el cierre. Otra cosa que me llamó la atención fue los excelentes discursos. La oratoria fue espectacular por parte de todos, lo cual demuestra que la mayoría, el semillero de nuevos políticos en el Partido Demócrata está a la altura. Vimos muchas caras nuevas, muchos hombres jóvenes, mujeres extraordinariamente inteligentes, elocuentes y que ya han demostrado como gobernadores o como congresistas han demostrado que tienen un gran interés en mejorar la calidad de vida de sus comunidades, que es al fin y al cabo lo que se espera de un representante en el Congreso, no que apoye al partido ni que sea partidista necesariamente, sino que defienda los intereses de la comunidad que lo llevó al Congreso. Entonces eso me gustó mucho. Entonces, bueno, eso cierra la convención demócrata y ahora empieza pues la verdadera campaña electoral, la cual va a ser sumamente reñida. Ya parece que en algunas encuestas de opinión, Kamala Harris y su extraordinario escogencia de vicepresidente, como lo es Tim Walz, han demostrado pues estar cautivando el entusiasmo y la esperanza por un país unido, por un país que vea hacia el futuro, que no quiera volver atrás, por un país que quiera de una u otra manera ponerse a la altura de las nuevas generaciones, de la tecnología, de la inteligencia artificial, y que no pretenda pues revivir esquemas de racismo y de antisemitismo y de anti-inmigrante que ya se consideraban etapas superadas. Estados Unidos es un experimento social. Estados Unidos es una nación que se hizo para que primero fuera una nación democrática estable. Su fundador, su primer presidente, George Washington, hizo algo inaudito. ¿Qué hizo George Washington? Gobernó, como decía la Constitución, 2 periodos, 8 años. Por cierto, la Constitución no decía que podía gobernar 8 años. Él podía haberse quedado ahí el tiempo que le diera la gana. Pero él consideró que 8 años era más que suficiente, que una elección cada 4 años, una sola reelección, permitía un gobierno de 8 años más que suficiente para demostrar realmente si un presidente tenía las capacidades necesarias para sacar el país adelante. Y a los 8 años, para sorpresa de todos, incluyendo el rey de Inglaterra, el rey de Inglaterra dijo cuando se enteró de que George Washington estaba dispuesto a dejar la presidencia y dejársela nada más que al segundo presidente de los Estados Unidos, Adams, que terminó siendo un gran opositor de él, porque en esa época el vicepresidente no era el que escogía el candidato a presidente, era el que llegaba de segundo en el cómputo electoral. O sea que tú podías ejercer una presidencia teniendo como vicepresidente a alguien que era tu rival hasta hace unos pocos meses, ¿no? Y aún así el presidente le cedió el poder y así se continuó transfiriendo el poder cada 4 o cada 8 años desde hace 46 presidentes. Kamala Harris va a ser la 47ª presidente de los Estados Unidos. Entonces eso es una demostración de la más larga historia democrática consecuente, sin golpes de Estado, sin interrupciones, donde cada 4 o 8 años
50 estados convocan elecciones, 50 sistemas electorales eligen un nuevo presidente y ese nuevo presidente le es transferido el poder pacíficamente. Todo eso se vio interrumpido en la transmisión de mando de Trump a Biden, cuando Trump insistió que él no iba a hacer eso. Incluso le ordenó a su vicepresidente no reconocer el triunfo de Biden y trató de convocar a una inmensa multitud a saquear, a violentar el parlamento donde ese acto se iba a realizar. Y esa es la primera vez en la historia constitucional de este país donde un presidente saliente ha tratado de dar un golpe de Estado para quedarse en el poder. Un hecho vergonzoso en la historia de los Estados Unidos. En ese sentido, pues, estamos ante esta disyuntiva y yo estoy muy optimista porque pienso que la decisión del presidente Biden de retirarse fue oportuna, a tiempo. Pienso que él no hubiera podido, digamos, vivir con el legado de haber competido con Trump y posiblemente haber perdido las elecciones. Hubiera sido devastador, no solamente para él, sino para el movimiento que él representa. La diversidad de la gente que piensa que Trump no es una persona adecuada para conducir este país, que es un delincuente, que ha sido juzgado por un juicio de jurado, donde 12 americanos comunes y corrientes evaluaron la evidencia y juzgaron que él era culpable de ese crimen. Y tiene 3 o 4 casos todavía pendientes que se han suspendido por el hecho de que él es un candidato a la presidencia. Pero estoy seguro de que una vez que él fracase en este intento de retomar el poder, lo más probable es que él sea afectado por una serie de sentencias que incluso pueden llevarlo a prisión. O sea que no son pocas las cosas de las cuales se le ha acusado o se le ha acusado. Ese es el asunto. La economía, las noticias económicas esta semana han sido excelentes. La inflación ha bajado bastante, ha bajado incluso muy por debajo de el inmenso incremento que hubo a raíz de la pandemia. La pandemia creó una presión inflacionaria enorme y una pérdida tremenda de trabajo en todas partes del mundo porque se paró la economía. De tal manera que el presidente Biden recibió su gobierno en medio de una crisis enorme, con un desempleo altísimo, con muchas empresas paradas, con mucha gente sin empleo. Y evidentemente ese paro de las empresas redujo la disponibilidad de bienes y servicios, lo cual hizo que los pocos bienes y servicios que estaban fabricados y en inventario subieran mucho de precio, porque la gente tuvo mucho dinero para comprar. La gente que sí tenía ahorros tuvo prácticamente 2 años de pandemia sin gastar dinero, y los que sí conservaron su trabajo pues tenían una serie de recursos que les permitían empezar a consumir. Ese consumo de una parte de la población que sí tenía dinero represado, más la ausencia de productos por la parálisis productiva, hizo una presión inflacionaria que fue la que creó la inflación inicial. Eso motivó a la Reserva Federal a controlar esa inflación y a tratar de reducirla aumentando las tasas de interés. La reducción de la inflación ha funcionado, el aumento de las tasas de interés frenó el consumo, todavía los precios se mantienen altos, pero es importante entender que cuando los precios suben nunca más vuelven a bajar. Eso no ha pasado en ninguna economía del mundo, ¿no? La única manera de que bajen los precios es que aumente enormemente la productividad y que básicamente la gente deje de comprar y force, ¿verdad?, al comercio a bajar los precios. Pero eso es muy difícil, obligar a una comunidad a privarse de los alimentos para hacer que estos bajen de precio. Eso requiere de una disciplina social muy grande, que son muy pocos los pueblos que dicen, subió la leche, pues no vamos a comer más leche, no vamos a tomar más leche hasta que no baje de precio, ¿no? Eso en general es muy difícil. Y eso lo saben los comerciantes y los productores, y por eso es que ellos, cuando hacen esos procesos, pues tienen la confianza de que tarde o temprano la gente va a volver a consumir al precio que sea, sobre todo si hay dinero en la calle. Y hay dinero en la calle porque ha habido una inversión social enorme y una inversión productiva. El presidente Biden ha aprobado una serie de leyes que han empezado a mover las industrias en el país, una serie de proyectos de infraestructura, calles, autopistas, aeropuertos, plantas de creación de circuitos integrados, de chips,
plantas de producción de baterías para los carros eléctricos, estaciones de recarga para carros eléctricos. Él está apostando a transformar la economía de combustibles fósiles de este país en una economía mucho más racional que reduzca la contaminación ambiental, siendo que Estados Unidos junto con China son uno de los mayores contaminadores de CO2 a la atmósfera, muy responsable por el cambio climático que estamos experimentando y que todos ustedes ven a diario cuando ven temperaturas récord. Este año y el año pasado fueron los años más calientes en la historia de los Estados Unidos. Fueron los años en que hubo más alteraciones perturbadoras del clima, con tormentas, tornados. Cuando había que ese frío, eran fríos brutales. En áreas donde nunca había caído nieve, cayó nieve. En áreas donde siempre caía nieve, pues no había nieve y parecía una primavera. Los árboles florearon antes de tiempo. Aquí el clima ha estado prácticamente totalmente distorsionado en los últimos 3, 4 años, y la única explicación científica de eso es que hay demasiado CO2 en la atmósfera, produciendo un calentamiento leve. Pareciera que 1 grado, 2 grados en todo el ciclo climático no afectaría mucho, pero en la práctica así está pasando. Tenemos ahora enfermedades tropicales en áreas donde nunca ha habido enfermedades tropicales, creación de zancudos en áreas donde nunca ha habido zancudos por la temperatura. O sea que estamos hablando de un fenómeno global que afecta a todos los países y que requiere soluciones globales. Esto no se puede solucionar con un país tomando una iniciativa y otra. Pero hay sectores económicos que se ven altamente afectados por estas políticas de conservación de energía, que por supuesto no les interesa. A ellos les interesa seguir vendiendo energía y energía de combustibles fósiles, pues. Entonces, esto es muchas de las iniciativas que ha tomado el presidente Biden. Trataron de hacer una ley de inmigración que frenara un poco la entrada masiva de inmigrantes ilegales, en el sentido de que no pidieron visa, no pidieron permiso para entrar a los Estados Unidos. Y déjenme explicarles algo, porque hay mucha gente que no entiende esto, ¿no? Aquí tradicionalmente ha habido gente que cruza la frontera ilegalmente, pasan, se hacen indocumentados y viven muchos años aquí trabajando, ¿no? Y están aquí porque alguien les da trabajo. Esa misma gente que condena la inmigración es la gente que los emplea cuando necesita a alguien que cobre muy poco por algo, por un trabajo, ¿no? O sea que aquí hay una demanda enorme de gente que no tenga papeles, porque simple y llanamente, sin papeles, se les puede pagar cualquier cosa por su trabajo. O sea que hay un interés general en amplios sectores de la economía de consumo que le interesa tener empleados que no tengan derechos civiles o derechos laborales, porque así los pueden sencillamente explotar. Si esas personas se legalizaran, pues ya no tendrían los mismos beneficios que tiene un ciudadano común, y por supuesto ya no podrían pagarles la mitad de lo que les pagan en este momento, o de lo que le deberían pagar en este momento. Entonces, esa es una de las grandes hipocresías del proceso migratorio, y es que se dice que hay que regularlo, pero hay intereses económicos muy fuertes en que eso no se regule. Y este año se hizo más patente porque otro de los procesos migratorios que fue explotado por la gente que venía de Centro y Latinoamérica fue la entrada a los Estados Unidos solicitando asilo político. El asilo político es una forma de emigrar a un país exhibiendo o presentando un expediente que demuestre que tu vida del país donde tú vienes corre peligro y que te están persiguiendo por razones políticas. Eso es lo que es un asilo político. Tú no puedes llegar a un país a pedir asilo porque no consigues trabajo en tu país de origen. Ese no es un motivo para que te den asilo. El problema es que este proceso toma tiempo. O sea, cuando una persona se presenta en algún puente fronterizo y dice, yo me llamo fulanito de tal y quiero asilo, en el momento el funcionario que está ahí recibiendo ese comentario, ese planteamiento, no puede votarlo, devolverlo, no puede votarlo o devolverlo, porque estaría violando la ley de asilo. La ley de asilo, una ley que es un convenio internacional que tienen muchos países, obliga al país que recibe al que busca asilo a escucharlo, a procesarlo y a considerar en un juicio si merece recibir el asilo o no. Ese proceso toma tiempo. Y ese proceso se puede hacer cuando son 5 o 10 personas diarias las que solicitan asilo. Pero cuando son cientos o miles,
evidentemente se tranca el sistema. Y se tranca porque, como les dije, si tú cumples la ley, tienes que escuchar y procesar a todo el que solicite asilo. Si no, estarías incumpliendo la ley. Entonces, la solución a esto era básicamente hacer una modificación legal a la ley de asilo para que no cualquiera que se presentara en la frontera con México y solicitara asilo fuera de inmediatamente dejado entrar, sino que de alguna u otra manera hubiera un recurso legal para que esa persona probara su legitimidad de asilo estando fuera de los Estados Unidos, por lo menos se quedara en México. Eso lo trató el Partido Demócrata, pero el presidente pensó, y lógicamente, que lo mejor era que la ley se cambiara, se modificara la ley de asilo. Conversaron con los republicanos, conversaron los demócratas con los republicanos y llegaron a un acuerdo de hacer unas modificaciones a la ley de asilo para reducir la facilidad con la cual cualquier persona podía presentarse aquí y solicitar asilo y tenían que dejarlo entrar. Ese era el consenso. Ya cuando tenían esa ley acordada por ambos partidos, el señor Donald Trump le indicó a sus seguidores en el Congreso que no aprobaran esa ley propuesta por los demócratas porque esa ley afectaba sus chances de ganar la presidencia. Y los republicanos, aún después de haber habido un consenso para aprobar la ley, se echaron para atrás y no quisieron aprobar la ley, lo cual hizo que el presidente Biden tuviera entonces que hacerlo por la vía ejecutiva, por un decreto ley. En enero de este año, él pasó un decreto para precisamente frenar la inmigración, y la inmigración se ha reducido sustancialmente. Entonces, parece una cosa incidental que muchos seguidores de Trump que quieren que se controle la situación en la frontera no parecen darse cuenta de que esto se trató de hacer, se logró un consenso de ambos partidos y fue mismo Trump el que no quería o no le interesaba políticamente que el problema de la inmigración ilegal basado en las solicitudes de asilo se corrigiera. Entonces ahí tenemos un ejemplo más de que hasta este momento no hay otra evidencia que Trump solo piensa en el interés personal de él hacerse presidente. Y es entendible porque el problema es que si Trump no se hace presidente va preso. O sea que Trump no es nada más que tiene la ambición de cumplir un segundo mandato presidencial. Él tiene la necesidad de no ir preso, por lo menos por 4 años. De tal manera que su interés no solamente ocupar la presidencia para ser eximido de esto, porque eso es otra, consiguió con el control de algunos magistrados de la Corte Suprema, logró ser eximido de responsabilidad ejecutiva por todas sus acciones. O sea, él tiene una inmunidad. O sea, que todos los actos que él haga mientras él está en la presidencia no son punibles. Eso es algo insólito, pero así lo decidió la Corte Suprema, lo cual le da un poder tremendo a un presidente. Y eso está, por supuesto, por verificarse a la hora de un caso específico. Pero, no obstante, esa es la premisa, de que un presidente en ejercicio, nada de lo que él decida, haga o mande hacer es punible y está por encima de la ley, lo cual no es constitucional, pero así votó la Corte Suprema. Entonces, hay un gran peligro de que Trump sea reelecto presidente, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque él ya ha demostrado que tiene una política autocrática. De hecho, comentarios ha hecho de que él va a ser un dictador desde el primer día, porque él tiene la idea de que este país debe ser para su gente y para más nadie, para la gente que le sea fiel y para más nadie, y que todos los demás que están en contra de cómo él piensa simplemente no tienen derechos a poder prosperar o salir adelante en este gran país. Entonces, eso fue lo que yo vi en esta convención demócrata. Una clara diferenciación emocional, espiritual, legal, política, económica entre escoger a Donald Trump para volver atrás y escoger a Kamala Harris para salir adelante con gente más joven, más competente y con una América más unida, más con ganas de trabajar juntos por los retos que enfrenta el futuro. Porque este es un país que, como dije cuando comencé, enfrenta en los próximos años retos difíciles de carácter económico, militar, de seguridad, etcétera, que requiere
que todo el país se mantenga unido, porque nuestros enemigos estarán gozando muchísimo si ven una América fracturada y están aspirando nuestros enemigos a que Donald Trump sea de nuevo presidente. Ciertamente sus amigos como Putin, como Kim Jong-un, como el presidente de China no ven otra cosa que la idea de que Trump sea presidente, porque saben que eso va a debilitar la unión de los americanos. No es esa la situación con Kamala Harris, que ha demostrado, para sorpresa de todos, una capacidad de liderazgo enorme en las últimas semanas. Ella mantuvo un perfil bajo, como se espera de todo vicepresidente, que no opaque, que no llame la atención, que no se imponga por encima de las posiciones políticas del presidente. El vicepresidente es una suerte de sombra del presidente. Y la sombra siempre que tiene que estar detrás y no llamar mucho la atención. Y ese es el rol de todo vicepresidente desde el comienzo. Ese es el rol de toda persona que te está ayudando a salir adelante, es ayudarte detrás de ti y no delante de ti, porque entonces te opaca y pierdes tu liderazgo. Entonces esa era la gran duda. ¿Estará Kamala a la altura de ser una presidenta de un país tan poderoso, de ser comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo? Esto no es cuento. Estados Unidos gasta 10 veces más que todos los otros países del mundo unidos en defensa. O sea, los que no lo vean o lo vean con envidia o lo que sea, esa es la realidad. Estados Unidos tiene una enorme capacidad militar, política y económica para luchar cualquier guerra. Y eso es mucho poder si ese poder cae en manos de un autócrata, de una persona que no cree en la democracia, de una persona que no cree en los principios, que no cree en la religión, que no cree sino en sus intereses personales. Y eso es lo que se está debatiendo. Esta es la elección más trascendental, no solamente en la historia reciente de los Estados Unidos para nosotros, para mí ciertamente y para mi familia. Va a ser una elección muy importante. Nosotros nos estamos jugando el futuro, todos los que vivimos en este país, sino para el país mismo, para el futuro. Porque esto puede acabar con la democracia. Si Trump termina siendo un presidente como todo el mundo, como él mismo ha dicho que va a ser, si él cumple su palabra de ser como él ha manifestado que va a gobernar, aquí se acabó la democracia. Hace poco lo dijo en un meeting que si lo elegían a él, esa iba a ser la última elección que iba a haber, porque la gente no iba a necesitar de nuevo volver a las elecciones, que todos los problemas los iba a solucionar él. Entonces ustedes se darán cuenta del tenor y de la preocupación que hay, porque todavía hay muchísima gente que por razones asombrosas todavía confía en un delincuente, en una persona que no ha mostrado nunca tener ningún tipo de sensibilidad social, tener ningún respeto por la ley, una persona que abusa, un verdadero bully, una persona arrogante, una persona que no ha demostrado en ningún momento haber tenido vocación de servicio. Todos estos políticos que se presentaron esta semana o han servido en las Fuerzas Armadas, o han servido en cargos públicos, o han defendido a la gente pobre, a la gente indefensa, como le ha servido Kamala Harris como fiscal. La labor de un fiscal es defender a la persona afectada de los delincuentes, meter preso a los delincuentes, castigar a las corporaciones que han abusado de sus clientes. Ese es el trabajo del defensor, del fiscal de un país, meter preso a la gente que ha agredido a la sociedad, ¿no? Y eso es servicio. Y eso es todo lo que ha hecho ella desde que se hizo abogada, ¿no? Ayer me gustó mucho una expresión que ella hizo en su extraordinario discurso. Dijo: yo toda la vida me he presentado en la corte diciendo mi nombre es Kamala Harris y represento al pueblo. Trump nunca ha podido decir otra cosa que yo soy Donald Trump y me represento a mí mismo, porque él nunca ha tenido ningún interés de representar a más nadie que no sean sus intereses, y todos económicos de otro tipo. Pero bueno, vamos a saltar esa parte y vamos a decir entonces que hay una esperanza de tranquilidad y de opciones de futuro. Y vamos a ver, ella está siendo ampliamente apoyada por todo el mundo, incluyendo por una enorme cantidad de candidatos y de políticos republicanos que han salido a presentarse como defensores de la doctrina conservadora y a reclamar el hecho de que Donald Trump no es un verdadero conservador, no es ni siquiera un verdadero republicano, es simplemente Trump. Y que cualquier republicano que quiera defender la democracia y defender su partido y defender los ideales de la visión conservadora del país
debería votar por Kamala. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de soldados, jefes del FBI, jefes políticos, gente dedicada a la defensa, que han salido básicamente a dos cosas: a apoyar a Kamala y a alertarnos de los peligros de que Trump llegue al poder. Así es que yo vaticino que Trump en las próximas semanas va a perder muchísimo apoyo en las encuestas, y yo no creo que nadie que es trumpista va a cambiar de opinión, porque como dije, casi todas las personas que saben más de esto que yo piensan que el trumpismo, como el chavismo, es un culto a la personalidad, una idealización casi mística de las virtudes de la persona a quien se endiosa, ¿no? En cambio, el Partido Demócrata lo que tiene es un par de excelentes candidatos que han demostrado, pues, competencia en todos los proyectos que han desarrollado antes, y que son personas normales, que tienen familia, que tienen intereses de servir a la comunidad como lo han hecho hasta ahora. Así que no tengo la menor duda de que el americano promedio, que estaba indeciso por no saber a quién votar, va a votar por la mejor opción para este país, que a mi juicio es Kamala Harris. Y espero, y este mensaje para todos mis conciudadanos americanos latinos, no latinoamericanos, sino americanos latinos o estadounidenses latinos, mi llamado es a que piensen, reflexionen, vean los dos planteamientos: el planteamiento de futuro que ofrece Kamala y Walz, Kamala y Tim, y el planteamiento de Donald Trump. Escuchen a Trump, no tienen que escuchar mucho, sino para darse cuenta de que es un bully, de que es una persona que detesta o desprecia. La palabra es más, desprecia a los latinos, no confía en ellos, nos considera subhumanos, considera que en la comunidad latina aquí en Estados Unidos lo que está es ensuciando la sangre de los americanos. Y ustedes dirán: José, pero tú estás exagerando. No, 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 eso lo dijo él, que los latinos delincuentes y gente que entra por la frontera venían a envenenar, poison our blood, venían a envenenar nuestra sangre. Nunca un presidente de los Estados Unidos, nunca un político inteligente había sido tan explícito en demostrar su odio por los inmigrantes. En un país de inmigrantes, eso se consideraba como algo abominable, que alguien hablara mal de los inmigrantes. Y lo hace constantemente. Y lo peor es que está efectivamente convenciendo a sus seguidores que todos los problemas que tiene Estados Unidos son los inmigrantes, que toda la causa por la cual la gente no consiguiese empleo o los empleos están muy mal, todo eso es culpa de los inmigrantes. De tal manera, y lo ha hecho, y va a hecho las medidas que va a tomar en relación a eso. Piensa deportar más de 1 millón de personas, piensa buscarlos con la policía y hasta usar el ejército si fuera necesario para deshacerse de una enorme cantidad de esa plaga que está acosando a los Estados Unidos. Y todavía hay gente que realmente cree en eso, ¿no? Aunque por otra parte, esa misma gente que es trumpista, por otro lado, cuando puede, entonces emplea a una de estas personas que quiere que se vaya, pero lo emplea para que le corte la grama, para que le haga un trabajo de albañilería, para que le arregle el techo o para que le cuide a los hijos, ¿no? O que para que le lave los platos. O sea que realmente hay una gran hipocresía en esa inmensa cantidad de gente conservadora no, trumpista, que tiene esa dualidad. Quiere que los inmigrantes se vayan, pero necesita que los inmigrantes se queden porque alguien tiene que hacer los trabajos sucios en este país, los trabajos que nadie quiere, y eso usualmente cae en manos de los inmigrantes. Entonces, esa es la situación actual. Este es mi programa de todos los días a las 6. Se llama Cisneros a las 6. Es un monólogo, como pueden ver. La idea es utilizar este recurso para llegar a más gente. Hoy estoy llegando a ustedes, pero también estoy saliendo por otros canales en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales. Entonces me pueden ver alternativamente allí. La sala se está grabando, o sea que cualquier presencia que ustedes tengan o cualquier intervención que tengan, definitivamente que va a quedar documentada para la historia. Así que procuren no meterse con el dueño de la sala. Pero bueno, esas eran algunas de las reflexiones que tuve esta semana. Quedé bastante orgulloso del planteamiento político y humano de los
de los demócratas de este país y de los republicanos que se unieron a nosotros a denunciar la atroz perspectiva de que Trump sea de nuevo presidente. Vamos a ver qué pasa. De todos modos, no es una posibilidad descabellada. El sistema electoral norteamericano permite que una persona que no gana la mayoría de los votos, si gana el control de ciertos estados, pueda ganar la presidencia. O sea que ya pasó antes. Hillary Clinton ganó el voto popular y aún así pues perdió las elecciones por la vía de los colegios electorales. Es algo confuso para la gente que no vive aquí y no conoce el sistema, pero esa es la realidad. Entonces ese es el tema. Le dije la economía, que era el argumento de ellos, de que la economía está cada vez peor, de que este gobierno ha sido un desastre. La realidad es lo contrario. He oído muchos rumores de que pronto la Reserva Federal va a bajar algunos punticos la tasa de interés porque es importante pues reactivar de alguna u otra manera la creación de empleo. Y esto es interesante. Qué importante es que un gobierno fomente la creación de empleos privados preferiblemente, pero si el sector privado no mueve el trasero, es importante que lo mueva el sector público, pero la gente no se puede quedar sin empleo. Las dádivas no sirven, pero los empleos sí, pero tampoco se puede condenar a un pueblo a la miseria si no se hace algo por conservar los empleos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan quedado claras mis ideas y mis explicaciones en relación a los temas que he abordado y espero contar con su frecuente audiencia en los programas que voy a seguir transmitiendo a través de estas redes sociales. Muchas gracias por su atención.